Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, insiste en tener su representación en el Consejo de la Judicatura y para ello ha remitido nuevamente una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La terna la encabeza una actual jueza de la Corte de Pichincha. Mientras Fausto Murillo parece cómodo en el encargo de presidente del Consejo de la Judicatura y sin intenciones de dejarlo, desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se juega un nuevo intento. El titular de la Judicatura tiene que ser propuesto por él y para ello envió la nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana, que ya confirmó la recepción. ¿Qué es lo que yo he podido revisar? La experiencia profesional, la hoja de vida, y sobre esa base he presentado una terna. Que son gente de carrera de la función judicial y que no tienen un pasado cuestionable, dice Saquicela. Sus propuestos en la terna son Maritza Romero Esteves, Antonio Tello Sarmiento y Fabiola Gallardo Ramia. Pero sobre quien encabeza la terna se han tejido cuestionamientos vía redes sociales. Maritza Romero es ahora jueza de la Corte de Pichincha. La acusan de tener afiliación política. Ella lo desmiente. Los documentos legales otorgados por el Consejo Nacional Electoral muestran que yo no tengo ninguna afiliación política, yo no soy política. Lleva 22 años en la función judicial y muestra un certificado de no tener sanciones. No he sido cuestionada, tampoco tengo ningún sumario administrativo con sanciones. Antonio Tello, segundo en la terna, está más cerca de Saquicela. Actualmente es el director técnico de Asesoría Jurídica y Cooperación Internacional de la Corte Nacional de Justicia, mientras que Fabiola Gallardo es la actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Saquicela cree que detrás de los ataques a los propuestos en su terna hay una campaña que busca impedir que la Corte tenga su representante en la Judicatura. También en redes sociales lo acusan de un supuesto pacto con socialcristianos y de una reunión en Estados Unidos. Saquicela ha desmentido diciendo que no es él el de la foto. Incluso con una persona que se encuentra procesada penalmente. Y se aseguró de que era yo y que existe un pacto con determinado partido político. He desmentido en el Twitter, yo de forma personal mostré la fotografía que no soy yo y no solo la foto. No me he reunido con ningún dirigente político. No obstante, si de cuestionamientos a los integrantes de esta terna se trata, el titular de la Corte insiste en que la vía legal es el proceso de impugnación, que se elimine a quien sea, incluso si existen irregularidades que él no haya conocido, pero que le prueben. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea conocerá este lunes el informe respecto del proceso de juicio político en contra de la expresidenta de la Judicatura y 3 actuales miembros de esa institución. Se conoce que la recomendación sería el archivo de este proceso en el Pleno. Sin embargo, no hay votos para su aprobación. A un día de cumplirse el plazo para presentar el informe final, los miembros de la Comisión de Fiscalización conocerán el documento respecto del proceso de juicio político que se sigue en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. El proceso fue presentado por UNES y señalan que hubo incumplimiento de funciones en la evaluación y destitución de jueces en 2019. El borrador del informe recomienda el archivo de este proceso. Que el proceso de evaluación fue necesario, urgente, y que los resultados del mismo conducen a identificar gravísimas falencias en los procesos de calificación de jueces y conjueces durante la administración de Paulo Rodríguez y Gustavo Yalc. La sentencia de la Corte Constitucional, que es la única prueba que presentó la asambleísta Viviana Veloz, en un 90% da la razón a la evaluación realizada el año 2019. Para aprobar este informe se requieren de 5 votos, pero no los hay. Sin embargo, el informe igual pasará al Pleno para que se decida. Estoy analizando a ver qué hacer, pero no me parece que cerremos los ojos y pidamos un archivo. Lo otro también es preocupable, la terna que se envía. Para mí, el presidente de la Corte Nacional de Justicia desnudó el objetivo de este juicio político de la mayoría liderada por UNES y el Partido Social Cristiano, que es cambiar al actual Consejo de la Judicatura por vocales que respondan a los intereses
del correísmo y del Partido Social Cristiano. Ahora, en medio de todo este proceso, Segovia asegura que en los pasillos de la Asamblea se están ofertando notarías para bajarse este juicio político. Y es secreto a voces del pasillo que se están comprando conciencias, se están entregando notarías, direcciones del Consejo de Judicatura en provincias, a asambleístas. Y no conozco, bueno, lo que han querido es sacarme y quieren es sacarme de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Por este proceso? Por este proceso. Este juicio político cuenta con el apoyo de UNES, parte de Pachacutic, el Partido Social Cristiano y algunos independientes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A las 14:30 se desarrollará de forma presencial la audiencia de acción de protección planteada por la asambleísta de Pachacutic, Guadalupe Llori. Con este recurso espera recuperar la presidencia del Legislativo, cargo que perdió el 31 de mayo. Ahora va a informarnos más detalles Daniela Valencia. Daniela, buenas tardes al estudio, amigos televidentes. Efectivamente, en unos minutos más iniciará esta audiencia para resolver la acción de protección planteada por Guadalupe Llori, con la que espera regresar a la presidencia del Legislativo. Esta es la segunda acción de protección que presenta con el mismo objetivo. Además, pide una reparación integral de 8.1 millones de dólares. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Nuevamente la presidencia del Legislativo entra en disputa. Este lunes a partir de las 14:30 se desarrollará la audiencia de acción de protección con la que Guadalupe Llori, a casi 3 meses de su destitución, espera recuperar el cargo como titular. Esta garantía constitucional está planteada en contra del actual presidente Virgilio Saquicela y de los legisladores que integraron la comisión pluripartidista ad hoc que elaboró el informe que derivó en su destitución. Todos están convocados de forma presencial. Un día decisivo, la justicia o está dirigida a algunos intereses, entre ellos de la judicatura, o está independiente. Hoy día la juez va a demostrar su imparcialidad. Esta cuestión jurídicamente es imposible de que pueda pasar. A más de ser reintegrada en el cargo como presidenta del Legislativo, Llori solicita como reparación integral disculpas públicas y $100.000 como concepto de indemnización a los asambleístas que votaron a favor de su destitución, es decir, 8.1 millones de dólares. Un daño moral, un sufrimiento, una angustia no tiene valor. Se ha puesto una cantidad ahí, el juez sabrá de manera sabia, aplicando la sana crítica, de acuerdo a la libre convicción, de acuerdo a las pruebas que estén dentro del proceso, sabrá aceptar, mediar o modular esa reparación que se está pidiendo. El pasado 31 de mayo, Guadalupe Llori fue destituida del cargo como presidenta de la Asamblea Nacional por un incumplimiento de funciones. Entre las causales se presentaron no haber dado paso a la apelación a la presidencia y haber excedido el plazo de 30 días para la reinstalación de las sesiones del Pleno. 81 legisladores votaron a favor de la destitución. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Se estima que esta audiencia se extienda por 3 o 4 horas, pues a más de la intervención de la defensa de Guadalupe Llori, deberán tomar la palabra los miembros de la Comisión Pluripartidista ad hoc que elaboró el informe que derivó en la destitución. Además, tocaría ver si la jueza da su resolución el día de hoy o toma un tiempo prudencial. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias por ese informe. Arthur Brown, funcionario del gobierno estadounidense en Zimbabue, sur de África, podría ser el nuevo titular de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, en reemplazo de Michael Fitzpatrick, embajador que denunció la existencia de narcogenerales y narcojueces en el país. Yo soy Mike Fitzpatrick, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Ecuador. Tras desempeñarse como subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, en junio de 2019, Michael Fitzpatrick asumió el cargo de embajador de Estados Unidos en Ecuador. Es otra pandemia, de verdad, la pandemia del narcotráfico, porque aquí tenemos en el Ecuador, tenemos mexicanos, tenemos colombianos. Preocupado por la grave crisis de seguridad y la penetración del narcotráfico en el país, Fitzpatrick hizo públicas duras declaraciones. Casos en que sí hay indicios fuertes que personas han violado nuestras normas y leyes, tenemos el derecho, si no la obligación,
quitarles la visa. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Aseguró en medio de lo que se empezó a conocer como el caso Narcogenerales. En entrevista con el medio digital Primicias a finales de 2021, Fitzpatrick aseguraba que solo ese año se habían retirado cientos de visas a ecuatorianos involucrados en casos de corrupción. E hizo referencia a personal uniformado de Fuerzas Armadas y de la policía, desatando una controversia vigente hasta hoy. Controversia que obligó a las instituciones aludidas a salir del paso: el alto mando policial, la Corte Nacional de Justicia y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Todos dieron explicaciones. Desde luego, preocupa. No es una situación menor. Esta institución no ha recibido oficialmente información acerca de las personas a quienes se les ha revocado las visas. En el camino se confirmó el retiro de visas del ex general de la policía Víctor Arauz y su familia, del legislador del correísmo Ronnie Aliaga, así como del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su círculo familiar. Fitzpatrick ha sido cauto en dar números, pero sus solas declaraciones han motivado exámenes de la Contraloría, investigaciones previas en Fiscalía y un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional que continúa. En paralelo, la Judicatura ha pedido información sobre el estado de sus visas a 1.939 jueces. Solo ha recibido un par de respuestas, luego que fuera revocada una acción de protección presentada por los magistrados que se rehusaban a entregar esta información. En tanto que en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se dará paso a un proceso de transición. Joe Biden ha nominado a Arthur Brown, actual funcionario de Estados Unidos en la Embajada de Harare, en Zimbabue, sur de África, como embajador de Estados Unidos en Ecuador. Brown aún espera la confirmación del Senado estadounidense. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En cajas de banano y latas de atún se ha pretendido enviar más de 3,5 toneladas de droga a través de los puertos marítimos del país. Ecuador se convirtió en el tercer país del mundo en que más droga se incautó. Luisa María Heredia nos tiene más detalles. Hola Luisa, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, según cifras oficiales, en lo que va del año en Ecuador se han incautado alrededor de 135 toneladas de droga. Y esto ya representa un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando en total se decomisaron 210 toneladas de alcaloide, el mayor récord de la historia del país. Solo durante el último fin de semana, la Policía Nacional halló más de 3,5 toneladas de cocaína en contenedores que tenían como destino final Europa. La mercancía fue encontrada durante la ejecución de 3 operativos realizados en Guayaquil. El primero se dio tras recibir información que alertaba a la fuerza pública sobre la contaminación de un contenedor que era transportado con destino al puerto marítimo. La policía interceptó al camión en la ruta y realizó una inspección de la carga, que era banano de exportación. En 92 cajas se hallaron 2.300 paquetes rectangulares tipo ladrillo. En otro contenedor con banano que estaba ya dentro del puerto marítimo, en cambio, agentes antinarcóticos encontraron 87 cajas contaminadas con cerca de 1.300 paquetes. Y en un tercer contenedor cuya estructura había sido manipulada, se encontró droga metida en el techo. Allí había 129 paquetes más de cocaína. Cabe mencionar también que antes de todo esto se detectó un cargamento de cocaína que había sido envasada en 4.800 latas de atún. Ese hallazgo se produjo durante el allanamiento de una propiedad privada en Manta, Manabí, donde fueron detenidos 4 hombres. El inmueble, de acuerdo con la Policía Nacional, era utilizado como centro de acopio temporal para el almacenamiento y acondicionamiento de la droga. Ecuador en el 2021 consta, en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, fue el tercer país en que más droga se incautó del mundo, superado únicamente por Colombia y Estados Unidos. Es todo lo que puedo informarles a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. La instalación de una Secretaría de Inteligencia en Santa Elena es una de las alternativas del Ministerio del Interior para combatir la delincuencia organizada. 56 personas han sido asesinadas en esta provincia. Vanessa Robles está en La Libertad y nos cuenta más. Hola Vanessa, adelante.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Los saludamos desde el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena. Y es que la guerra entre grupos criminales que luchan por espacios de poder va ganando terreno en esta provincia. Y es que la delincuencia organizada, traducida en sicariato, lavado de activos y narcotráfico, es la principal razón por qué estas muertes violentas han aumentado. Así lo detalló el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en un conversatorio que tuvo esta mañana con los medios de comunicación. Fueron 25 desde enero hasta agosto del 2021 y a la fecha registra un incremento drástico, 56 asesinatos. El último, un policía que vino en sus días de descanso y fue sorprendido con más de 25 disparos. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior al respecto. Las organizaciones criminales están buscando un mercado y ese mercado, como genera rentabilidad, economía, les da poder y utilizan la violencia. Según el ministro Carrillo, la solución no es solo implementar más policías para brindar seguridad. Desde esta cartera de Estado se apuesta por la instauración de una Secretaría de Inteligencia, es decir, crear un sistema de alertas tempranas. Y en cuanto a la efectividad de los radares para la detección de narcoavionetas, desde las Fuerzas Armadas aseguran que hay un sistema móvil operativo desde hace 2 meses y medio y que funciona de manera permanente. Escuchemos. Obviamente, por reserva a las operaciones no se puede indicar exactamente el puesto, pero sí le garantizo, la noche de ayer realizamos una operación en las cuales se determina y se pasa toda la información. Y sobre el proyecto para el Centro de Destrucción de Drogas del Estado, enfatizó que se levantará en una de las ciudades cerca a los sitios donde se han realizado mayores incautaciones, esto en la costa, sin especificar en qué lugar, pero sí detalló que estaría listo ya a finales de este año. Están trabajando en un proyecto medioambiental para ese fin. Yo creería que a finales del año, con la cooperación, porque hay mucho cooperante internacional que nos quiere ayudar, ya tendríamos nosotros la capacidad de la destrucción y la quema acá en la costa. Y en cuanto a resultados, se ha desarticulado 19 bandas, se han detenido a 600 personas en lo que va del año y de la misma forma se ha incautado 1/4 de tonelada de droga solo en esta provincia. Así lo expresó el ministro Patricio Carrillo y es que su presencia acá se debe a la inauguración de un centro técnico de patología forense. Esa es la información a esta hora, ustedes siguen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa, muchísimas gracias por la información. Inició la fase de ejecución del censo penitenciario en los 36 centros de privación de la libertad del país. La tarea estará a cargo de 2 equipos interinstitucionales que empezaron su tarea en Tulcán y en Loja. Jairo Jacome tiene más información. Jairo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, a través de este proceso el gobierno intenta frenar la violencia penitenciaria que afecta al país. El levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de la libertad pretende frenar la crisis carcelaria que en 2 años ha cobrado más de 400 vidas por enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control de los centros carcelarios. Hemos prevenido más de 330 muertes precisamente con inteligencia penitenciaria, con traslados por seguridad y de esta manera contribuir a que exista una percepción de seguridad. El censo inició en Tulcán y Loja a cargo de 2 equipos interinstitucionales que recorrerán las cárceles del país durante 3 meses y culminarán el trabajo en Guayas, donde se procesarán los datos finales para entregar al gobierno estadísticas reales de la población penitenciaria. Con eso aterrizaremos de la política pública para mejorar, como vuelvo a insistir, a las personas privadas de la libertad y a sus familias. Esto el censo siempre va a tener con un enfoque de derechos humanos. El gobierno busca mejorar la administración de los 36 centros penitenciarios del país, donde actualmente estarían recluidos más de 32,000 reos, sobrepasando el 7% de hacinamiento. Para ello ejecutarán estrategias que generen oportunidades para la rehabilitación y reinserción social en el país. Hay procesos de estudios universitarios importantes, sobre todo en temas administrativos, temas que les preparen a ellos para ser luego emprendedores y para tener sus negocios propios. El censo es coordinado por el SNAI y cuenta con el apoyo interinstitucional del Registro Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos y el INEC. El 31 de octubre terminaremos con el último centro y más o menos debe tomar 3 a 4 meses del procesamiento de información. El INEC, esta información será utilizada también como parte del Censo de Población y Vivienda, que lo haremos hasta finalizar el año.
Cerca de 13.000 personas que están tras las rejas no tienen sentencia y permanecen en régimen de prisión provisional mientras son procesados. Esta es la primera ocasión que en territorio ecuatoriano se realiza un censo penitenciario tomando en cuenta a los reos como grupo prioritario. Retornamos a estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Muchísimas gracias por ese reporte. Y frente a los altos niveles de violencia que vive el país, expertos sostienen que la respuesta no solo debe ser coercitiva, sino que el gobierno debe invertir en tecnología, investigación y áreas sociales. Desde la policía aseguran que están trabajando en una amplia política de lucha contra las drogas. La violencia en el país no solo que no cesa, sino que cada vez los ataques de los grupos criminales son más sofisticados. Según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2021, se registraron 1.156 homicidios en todo el país. Y en este año la cifra se duplicó, sumando ya 2.509 homicidios. Desde la policía aseguran que están trabajando en la desarticulación de las organizaciones delictivas, de la economía criminal y en la lucha contra las drogas, pero expertos sostienen que el gobierno está caminando por el sendero equivocado. La violencia es un resultado de cómo el Estado está enfrentando el narcotráfico. Y creo que eso no se combate militarmente, se combate por otras vías. Es necesario que el Estado se piense a sí mismo articulado, no con toda la responsabilidad sobre la fuerza policial o sobre la fuerza militar, sino de manera articulada, donde los esfuerzos policiales sean debidamente respondidos y respaldados por la justicia. No todo se enfoca en lo que puede hacer policía y Fuerzas Armadas. Pensar desde esa perspectiva es el error, es la trampa en la que estamos. Según los expertos, el gobierno debe ampliar su línea de respuesta, invirtiendo en tecnología, investigación y áreas sociales. Debemos también nutrir los espacios, por ejemplo, para investigación en el sistema financiero, que es donde se licua mucho del capital ilícito. Debemos trabajar, por ejemplo, en planes de inclusión social en estos sectores urbanos marginales donde se reclutan a los sicarios, a los narcotraficantes. La ciudadanía ha crecido y quiere más policías, un policía cercano a su barrio. Otra de las capacidades que queremos fomentar es la policía comunitaria que haga estos programas precisamente de recuperar los espacios que han sido tomados en algunos lugares. Y además de incautar grandes cantidades de droga, que ha sido uno de los principales anuncios del gobierno y de la Policía Nacional, dicen es necesario realizar un seguimiento al dinero de la droga, pues en el Ecuador se lavan al año alrededor de 4.000 millones de dólares. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Estamos de regreso, amigos, y les contamos que comenzó oficialmente la etapa electoral en Ecuador tras la convocatoria de elecciones de este domingo. Hoy se abrió el proceso de inscripción de candidaturas que será hasta el próximo 20 de septiembre. Además, el Consejo Nacional Electoral contará con un presupuesto de 97,3 millones de dólares para las elecciones. Oficialmente comenzó la etapa electoral en Ecuador con la convocatoria de elecciones seccionales 2023. Con estricto apego a la Constitución y a la ley. Para esto, previamente se cumplieron varias acciones, como la aprobación del registro electoral. Están habilitados 13.450.047 electores para ejercer su derecho al sufragio. Será este el número de electores que seleccionarán: 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 221 alcaldes o alcaldesas municipales, 864 concejales urbanos y suplentes, 443 concejales rurales y suplentes y 4.109 vocales de juntas parroquiales rurales y suplentes. Además, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que serán 3 hombres, 3 mujeres y un miembro de nacionalidades y sus suplentes. Todo esto con varios cambios en la forma de elegir. En este próximo proceso electoral, la inscripción de listas es por lista cerrada. Esto significa que los ciudadanos van a tener que votar por una lista y no por candidaturas individuales. Favorece el voto, en efecto, de los candidatos que están presentados por la lista correspondiente. De acuerdo a aquello, se tendrá que contabilizar el número de votos para que los escaños consecuentemente sean asignados según el método correspondiente. En cuanto al presupuesto, el Consejo Nacional Electoral había aprobado y solicitado un presupuesto de 109,3 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó únicamente 97,3 millones, es decir, 12 millones menos. Así lo dieron a conocer mediante este comunicado, en el que aseguran que fue decisión conjunta.
fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Este lunes comenzó la inscripción de candidaturas que va del 22 de agosto al 20 de septiembre. Y además, para este proceso, se realizarán debates en 17 prefecturas y 21 alcaldías. Establece la obligación de llevar adelante debates en todas las circunscripciones que tienen más de 100.000 votos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Este martes arranca la segunda fase del proceso de externalización de farmacias de consulta externa. 45 hospitales se suman a la iniciativa que, según el gobierno, ayuda a evitar el desabastecimiento de medicinas en las casas de salud. Poco más de un mes después de su implementación en 7 hospitales de 4 provincias del país, el Plan Medicina Cerca, que el gobierno implementó para evitar el desabastecimiento de medicamentos, ha entregado más de 25.000 recetas electrónicas. El 40% de ellas corresponde a recetas para un mes y el restante para tratamientos continuos, según el Ministerio de Salud. Que hoy decidió el gabinete sectorial comenzar a visitar ya en territorio. Es decir, vamos a comprobar a largo y ancho del país cómo está el tema de abastecimientos y cuál es la realidad de los hospitales. El Hospital Guayaquil fue la primera casa de salud en ser parte de este plan Medicina Cerca. A la fecha se han entregado al menos 4.000 recetas electrónicas, un sistema que para los usuarios es todavía intermitente. Esto de aquí no hay en el hospital, esto de aquí. Y esto aquí lo tacharon en el hospital, pero aquí en la farmacia hay. Hay que venir acá. Pero no, aquí en la farmacia no le dan eso. El gobierno confirmó que este martes se suman más hospitales, 45 en esta segunda fase. Y no solo los hospitales del Ministerio de Salud, se incorporan también del IES, ISFA e ISPOL. Y comienza el plan piloto ya también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales y servicios médicos tanto del ISPOL como de las Fuerzas Armadas. La fase 2 durará hasta el 30 de septiembre. En octubre se aplicará en hospitales básicos, hospitales del día, hospitales móviles y centros de salud. Con el plan Medicina Cerca y los pocos días que le quedan a la declaratoria de emergencia al sector de la salud, el gobierno aspira a normalizar la entrega de medicinas en todos los hospitales de la red de salud pública. Joana Ramos, 24 horas. Estamos de regreso y queremos contarles que hoy a las 6 de la tarde es el gran estreno de TVO Ecuador. Teleamazonas creyó en esta propuesta que busca mostrarnos una cara más real del país. Ecuador está lleno de realidades. Realidades duras, pero también inspiradoras, complejas, pero también hermosas. En TVO Ecuador buscamos hacerle justicia a esas realidades y mostrarlas tal cual son, completas. Una cultura que habla de la televisión verdad, y eso es la televisión que está al pie del cañón acompañando a la gente a vivir sus situaciones o distintas situaciones de su vida completamente en vivo. Además, tenemos una agenda diferente, más allá de lo muy importante o lo importante cuando hablamos de cosas judiciales, políticas, de la economía, está lo primordial y a veces qué es lo que le pasa a la gente. Queremos acercarnos a ti. Con un gran equipo periodístico mostraremos tus preocupaciones diarias, intereses cotidianos, tus molestias y también tus inspiraciones. Llegó el momento de poner en valor las cosas positivas que tenemos, ¿no? Hay unos personajes únicos en este país que todos los días se levantan y se ponen al hombro literalmente la responsabilidad de sacar adelante a sus familias. Espera nuestras cámaras. Estaremos en vivo en todo el país. Seguro te encontraremos en esta aventura que arranca hoy. Tienes que estar dotado para sostener transmisiones de esta índole, y la verdad es que el canal en ese sentido se lo ha tomado muy en serio, ha hecho de todo para dotarnos y dotar a la infraestructura de este programa de lo necesario para sostener estos vivos, y además ha traído, como tú dices, a un equipo de gente que está súper ducha en cómo hacerlo. Con Sofía Weir desde Esmeraldas, David Ruiz en Manabí, Juan Sarmiento en la Amazonía, Javier Torres en Cuenca, Daniela García y Bernarda Callejas en Quito y Ricardo Cruzati y Soledad Barberán en Guayaquil. El equipo lo complementan otras valiosas personas que estarán detrás de cámaras. Y de frente, Martina Vera y Dayana Monroy, porque queremos tener tu vida en nuestra pantalla. Te esperamos todos los días a las 6 de la tarde. Reportando para ustedes, Dayana Monroy, 24 horas.